Durante los años 80 y 90, América Latina fue testigo de un fenómeno televisivo que parecía sacado de un cuento de hadas. Kathleen Fulop y Fernando Carrillo no eran solo actores, eran el rostro de toda una generación. La pareja perfecta que encarnaba la fantasía romántica de millones de espectadores. Con La muchacha del circo primero y sobre todo con Abigail, el público vio cómo la química en pantalla se convirtió en obsesión nacional. La prensa los elevó a la categoría de reyes de la telenovela, y cuando anunciaron su boda en 1990, nadie dudó de que estaban presenciando la coronación de un amor destinado a la eternidad. Pero detrás de esa fachada deslumbrante había una historia mucho más amarga. Lo que parecía un romance bendecido por la fama y el destino escondía traiciones, silencios y heridas que marcaron para siempre a Katherine. Hoy, a sus 60 años, la actriz ha decidido romper el velo de silencio y contar la verdad. Aquel matrimonio nunca fue lo que todos imaginaban. Lo que empezó como el sueño de dos jóvenes estrellas se convirtió en una pesadilla que todavía resuena en la memoria de sus seguidores. Kathleen Fulop apenas tenía poco más de 20 años cuando decidió abrirse camino en el mundo de las telenovelas. Tras participar en el certamen de Miss Venezuela en 1986, donde su porte elegante y sonrisa cálida llamaron la atención del público, muchos la catalogaban simplemente como una cara bonita. Sin embargo, detrás de ese brillo juvenil se escondía una joven ambiciosa, dispuesta a demostrar que podía ser mucho más que una reina de belleza. Su meta era clara: conquistar el competitivo universo de la televisión venezolana, donde o brillabas intensamente o te desvanecías sin dejar rastro. En ese contexto conoció a Fernando Carrillo, un joven actor que ya gozaba de fama. Alto, rubio, de sonrisa pícara y presencia magnética, encarnaba el estereotipo del galán venezolano por excelencia. Para la prensa era imprudente y arrebatador, para las fanáticas un verdadero sueño de carne y hueso. Cuando ambos coincidieron en la telenovela La muchacha del circo en 1988, el destino ya había tejido un lazo que iba a cambiar sus vidas. Aunque los personajes no protagonizaban el romance central, en el set todos notaban la electricidad que existía entre ellos, miradas que se alargaban, risas que sonaban más fuertes que los propios diálogos y una complicidad que no podía ocultarse. 2 años más tarde, Venevisión los volvió a reunir en Abigail, y ahí la chispa se transformó en incendio. Katherine interpretaba a una heredera caprichosa, mientras que Carrillo encarnaba al profesor serio que, a regañadientes, caía en la órbita de la joven. El guión estaba lleno de melodrama, pero lo que ocurría tras bastidores era todavía más potente. El público estaba convencido de que aquella historia de amor se extendía más allá de las cámaras, y no se equivocaban. De la noche a la mañana, Fulop y Carrillo pasaron de ser simples protagonistas a convertirse en íconos nacionales. Las portadas de las revistas, las entrevistas de televisión y los programas de farándula los coronaron como la pareja mejor calificada del mundo. Eran la respuesta venezolana a la realeza, monarcas modernos de telenovela cuyo romance debía sellarse con un matrimonio de ensueño. Y ese momento llegó en 1990, primero con una ceremonia civil sobria, luego con una boda religiosa que se convirtió en espectáculo mediático. Katherine lucía como una princesa en su vestido blanco, Fernando impecable en su smoking de príncipe moderno. Los flashes no cesaban, la prensa declaraba que el país vivía su propio cuento de hadas, y las lágrimas de las fanáticas se mezclaban con titulares que hablaban de la boda del siglo. Todo parecía perfecto, el amor, el glamour y la juventud se unían en un mismo altar. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que aquella unión, construida bajo las luces cegadoras de la fama, iba a convertirse en uno de los episodios más dolorosos en la vida de Katherine Fulop. Lo que para millones de fanáticos parecía el inicio de un matrimonio perfecto, para Katherine Fulop se transformó en una pesadilla desde el primer día.
La boda civil había sido discreta, un momento íntimo que anunciaba la llegada del gran festejo religioso. Pero al caer la tarde, mientras la joven actriz aún llevaba en la memoria el brillo de las cámaras y la emoción de los aplausos, Fernando Carrillo le dio la primera puñalada invisible a su cuento de hadas. Según relató Catherine años después en televisión argentina, tras la ceremonia civil, Fernando la dejó en su casa y regresó al edificio de sus padres. Allí, incapaz de resistir una tentación inmediata, tuvo un encuentro íntimo con una vecina de la propia Catherine en el ascensor. La audacia del acto rozaba lo inverosímil. Apenas horas antes, ella era la novia radiante que había dicho «sí acepto», y de pronto, sin saberlo, se convertía en la víctima de una traición que marcaría para siempre su memoria. La crueldad no terminó allí. Esa misma noche, después de la boda religiosa que había deslumbrado a todo un país, Fernando decidió confesar lo ocurrido. Catherine, todavía con el maquillaje del altar y el cansancio de las celebraciones, escuchó atónita a su esposo admitir que había estado con otra mujer en el día más importante de sus vidas. Para cualquier recién casada, la confesión habría sido un golpe devastador. Para Catherine, que llevaba sobre los hombros las expectativas de un continente que veía en ellos la pareja perfecta, fue una humillación indescriptible. La reacción de Fernando agravó aún más la herida. Le explicó que era un hombre rodeado de mujeres, que la tentación lo acechaba a cada paso y que, en su lógica torcida, si él debía lidiar con esas ofertas constantes, su esposa también debía soportar el mismo peso. No hubo disculpa sincera ni arrepentimiento verdadero, solo una sonrisa confiada que sonaba más a burla que a compasión. «Borrón y cuenta nueva», le sugirió. Como si el amor pudiera construirse sobre la traición recién confesada. Joven, abrumada y sin experiencia, Catherine hizo lo que muchas mujeres harían bajo semejante presión: lo perdonó. La decisión no fue fruto de la convicción, sino de una mezcla de miedo, expectativa pública y esperanza ingenua de que todo cambiaría con el tiempo. Pero el perdón no borró la herida. Desde aquella noche, el matrimonio quedó condenado. En pantalla seguían siendo los amantes apasionados de Pasionaria o Cara Bonita. La química artística permanecía intacta y millones seguían creyendo en el mito del amor perfecto. Pero fuera de cámara, Catherine se consumía en la duda, el dolor y los celos justificados por la conducta errática de su esposo. El matrimonio, que debía ser su refugio, se convirtió en una trampa de sospechas, rumores y desconfianza. El día que debía ser recordado como el más feliz de su vida, quedó grabado como el comienzo de un calvario. Y aunque Catherine intentó sostener la fachada, el sueño ya había empezado a resquebrajarse. En 1994, después de 4 años de silencios, celos y heridas imposibles de sanar, Catherine Fulop decidió poner fin a lo que alguna vez se presentó como un cuento de hadas. Con el divorcio, no solo cerraba un matrimonio, también rompía con la presión mediática que la había encadenado a una imagen de esposa fiel, resignada a soportar la infidelidad de su marido. La joven actriz comprendió que no podía seguir sosteniendo una mentira que la consumía. El contraste entre sus vidas a partir de entonces no pudo ser más marcado. Catherine eligió reconstruirse lejos del caos. Argentina se convirtió en su refugio y también en el escenario de su segunda oportunidad. Allí conoció a Osvaldo Ova Sabatini, hermano de la tenista Gabriela Sabatini. Con él encontró lo que Fernando nunca le dio: estabilidad, serenidad y un proyecto de vida compartido. En 1998 se casaron y con el tiempo nacieron sus 2 hijas, Oriana y Tiziana. Esa familia sólida se transformó en el núcleo que le devolvió a Catherine la confianza perdida y la ayudó a escribir un nuevo capítulo. Su carrera también floreció. Lejos de ser la ex de Carrillo, Catherine consolidó su identidad como actriz, conductora de televisión y referente del mundo fitness.
Programas como Déjate querer o los exitosos Pels le devolvieron la popularidad, mientras que su cercanía y espontaneidad la convirtieron en una figura querida en los medios argentinos. El público dejó de verla como víctima de un escándalo y comenzó a admirarla como mujer resiliente, capaz de levantarse tras el golpe más cruel. Fernando, en cambio, siguió un camino errático. Tras el divorcio, intentó conquistar Hollywood con pequeños papeles, pero el salto internacional nunca se concretó. Su reputación como galán se vio opacada por constantes rumores de indisciplina, egocentrismo y conflictos tras bastidores. La prensa comenzó a retratarlo más por sus escándalos que por sus logros profesionales. En Venezuela, sus posturas políticas a favor de Hugo Chávez lo alejaron de parte del público y polarizaron aún más su imagen. Con los años, pareció reinventarse en cada etapa: empresario espiritual en Tulum, promotor de terapias alternativas, gurú del amor libre y finalmente creador de contenido erótico en OnlyFans a los 56 años. Cada reinvención parecía más un intento desesperado por seguir en el foco mediático que una evolución genuina. Mientras Catherine cultivaba una imagen elegante, cercana y respetada en Argentina, Fernando alimentaba la controversia y el desconcierto. Ella construyó una familia sólida y una carrera consistente. Él, en cambio, se convirtió en un personaje imprevisible, siempre rodeado de titulares sensacionalistas. El divorcio no solo marcó el final de su historia juntos, también selló el inicio de dos trayectorias opuestas: la de una mujer que se reinventó desde el dolor para emerger más fuerte, y la de un hombre que nunca logró soltar el pasado ni encontrar un rumbo estable. Aunque el divorcio quedó firmado en 1994, Fernando Carrillo jamás soltó del todo el recuerdo de Catherine Fulop. Durante años, la convirtió en tema recurrente de entrevistas, como si necesitara recordarle al mundo que había sido parte de su historia. En lugar de tratar la infidelidad del día de su boda como una mancha dolorosa, él la relataba con ligereza, casi como una travesura adolescente. Para muchos sonaba insensible, para él era parte de su mito personal, un episodio que lo hacía parecer audaz en vez de culpable. Las redes sociales potenciaron ese ciclo. En 2013, publicó una foto antigua junto a Catherine, acompañada de la frase «No fue el amor de mi vida, pero sí un amor importante e instructivo». Años más tarde, en plena pandemia, volvió a subir imágenes nostálgicas de sus tiempos en Abigail, etiquetándola incluso después de que ella lo había bloqueado. Llegó a invitar públicamente a Catherine y a su esposo, Osvaldo Sabatini, a visitarlo en Tulum. Para los seguidores, esas publicaciones resultaban desconcertantes. ¿Era afecto genuino o un reproche disfrazado? Catherine, por su parte, optó por el silencio. Sabía que cada palabra podía reabrir heridas y alimentar titulares. Reconstruyó su vida en Argentina con discreción, pero cada vez que Carrillo regresaba al tema, su nombre volvía inevitablemente a los titulares, como si la historia jamás pudiera enterrarse. Este vaivén creó un círculo tóxico. Mientras él se aferraba al pasado para validar su propia leyenda, ella tenía que reforzar aún más la distancia para proteger su presente. Cuanto más insistía Fernando en resucitar recuerdos, más clara era la decisión de Catherine de sepultarlos. Hoy, a los 60 años, Catherine Fulop ya no necesita esconderse detrás de silencios ni sonrisas diplomáticas. Con la serenidad que da el tiempo, ha reconocido públicamente lo que muchos sospechaban. Aquel matrimonio con Fernando Carrillo nunca fue el cuento de hadas que la prensa vendió. Fue una experiencia dolorosa, marcada por la traición en el mismo día de su boda y por años de humillaciones que la obligaron a crecer de golpe. Sin embargo, de esa herida nació también su fortaleza. Catherine supo reinventarse, construir una familia sólida junto a Osvaldo Sabatini y consolidar una carrera que la transformó en una de las personalidades más queridas de la televisión argentina. Pasó de ser la novia traicionada a un ejemplo de resiliencia, de mujer que logró convertir el dolor en impulso para seguir adelante. Fernando, en cambio, parece seguir atado a ese pasado, mencionándola una y otra vez como si necesitara reafirmar que alguna vez compartió escenario y vida con ella.
La paradoja es evidente. Mientras Catherine eligió avanzar y cerrar el capítulo, él insiste en abrirlo de nuevo, atrapado en un ciclo de nostalgia y reproche. La historia de ambos nos deja una lección clara. Ni la fama ni las apariencias garantizan la felicidad. Lo que parecía un sueño de telenovela resultó ser un recordatorio de que la vida real siempre se impone con crudeza. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Fue aquel amor simplemente ingenuidad juvenil o un destino condenado desde el inicio?